Vamos a terminar de hacer la interpretación del electrocardiograma el día de hoy. ¿Ya? A ver, entonces les expliqué todo lo que era el ciclo cardíaco, los fenómenos que ocurrían, que son fenómenos eléctricos desde el principio del inicio de un latido hasta el principio del latido, ¿no? ¿Verdad? Son fenómenos eléctricos, son fenómenos físicos, son fenómenos de volumen. Entonces hay muchas cosas que están pasando dentro de todo este ciclo cardíaco. ¿Ya? En el electrocardiograma, como ya les había mencionado en la anterior clase, vamos a registrar lo que va a ser la actividad eléctrica del corazón. ¿Ya? Entonces por eso es importante esta parte que también les había mencionado en la clase que avanzamos ciclo cardíaco, ¿no? ¿Ver? Todo lo que es el sistema eléctrico, vamos a estar hablando de que el corazón tiene una propiedad muy importante, que produce unas descargas rítmicas y espontáneas gracias a una estructura muy importante, ¿no ve? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Nódulo sinusal. Exactamente, nódulo sinusal. Entonces, te dice en la bibliografía que el nódulo sinusal es el marcapasos natural del corazón. Entonces, me va a marcar la ritmicidad del corazón, ¿no ve? La frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto. ¿Cuál era el valor de la frecuencia cardíaca? 75. ¿Cuántos? Sí, entre 70 y 100 más o menos, ¿no? Latidos por minuto. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos el nódulo sinusal, ¿no ves? Ese verdecito. Entonces ahí, de manera espontánea, se va a crear un potencial de acción, se va a despolarizar, va a iniciar toda la actividad eléctrica del corazón. Ya, después de aquí, del nódulo sinusal, se va a transmitir gracias a otra propiedad que tienen las células, que son las células de conducción. Ya se transmite ese potencial por las fibras internodales, anterior, media y posterior, hacia el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Y desde que se inicia hasta que llega al nódulo auricular va a pasar un tiempo, que es de 0,03 segundos, ¿ya? Entonces, desde el nódulo sinusal hasta el auriculoventricular pasa 0,03 segundos. Luego, aquí dentro del nódulo auriculoventricular va a haber un retraso, ¿ya? Y este retraso es de 0,09 segundos. Luego, aquí estamos hablando de que estamos en la aurícula, ¿no ves? Y aquí está el otro aurículo. Y tiene que pasar al ventrículo. Y aquí hay un tabique. Y estas son, digamos, las paredes. Entonces, paso al nódulo auriculoventricular, que en realidad se encontraría aquí más o menos. Y tiene que pasar a despolarizar todo lo que es el ventrículo, ¿no ven? Primero se dirige hacia el tabique interventricular, se dirige aquí. Y pasa otro periodo de 0,04 segundos para que llegue ahí. Entonces, desde que inició el potencial de acción hasta que llega al ventrículo, en total son 0,16 segundos, ¿ya? Y este tiempo es importante que vamos a ver en la interpretación del electrocardiograma, ¿ya? Acuérdense, 0,16 segundos. Y luego va a pasar a través del tabique interventricular hacia la punta y luego recién por el haz de His hacia las paredes del ventrículo. Las paredes del ventrículo, y lo último que se va a despolarizar era lo que dijimos que era la base del ventrículo izquierdo, ¿no ves? Listo, ahí no hay mucho lío, ¿no? Pasa entonces 0,03 segundos, se retrasa, pasa 0,04 segundos, aquí igual pasa un periodo 0,03 segundos hasta que llegue a mi punta, y otro 0,03 segundos hasta que se termine de despolarizar todo, y eso serían tiempos específicos. Entonces, hasta que se termine de despolarizar todo mi corazón va a pasar 0,22 segundos, ¿ya? Y cuando se vuelva a repolarizar mi corazón, no se va a repolarizar desde aquí, se va a repolarizar desde donde la última parte que se despolariza, entonces desde aquí va a ser viceversa. Se va a repolarizar, se va a repolarizar, se va a repolarizar y va a terminar, ¿ya? Repolarización, ¿no? Eso dice. Ya, entonces... el electrocardiograma va a ser el registro, ¿no? El gráfico, porque se va a graficar, va a dibujar unas ondas de la actividad eléctrica de mi corazón. Entonces,
Como les había igual mencionado, este electrocardiograma está compuesto por el electrocardiógrafo, que va a ser el que va a interpretar y leer esa maquinita, y los electrodos. Y nuestros electrodos son los principales mecanismos que van a recoger esta actividad eléctrica que está siendo transmitida en mi superficie corporal, ¿ya? Son, como ya les había mencionado, estos que son tipo manillas y los que son los redonditos, ¿ya? Me van a registrar en un papel de manera que yo voy a poder calcular a través de esta gráfica el tiempo y el voltaje de cada onda, ¿ya? De la actividad de mi corazón. Y también les había mencionado esto de las derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Son como métodos en los que yo voy a identificar cómo está actuando mi corazón con respecto a la actividad eléctrica, ¿ya? Porque, si se acuerdan, yo les había dicho que vamos a utilizar diferentes polos, ¿no? Un polo positivo, pongo en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, así. Entonces son diferentes métodos, eso significa que me voy a ubicar en diferentes lugares de mi cuerpo para identificar hacia dónde está yendo esta actividad eléctrica. Y son bipolares de las extremidades, unipolares ampliadas de las extremidades y precordiales en el precordio, que son las chiquititas que se ponen en el precordio, ¿ya? Las derivaciones unipolares, entonces, se llaman ABL, ABR y ABF. Entonces, como son unipolares, yo solo voy a tomar en cuenta una extremidad, ¿ya? Yo solo voy a tomar en cuenta una extremidad. Ya, En total. Ya dice que la doctora directamente la van a ver en la clase teórica, ¿ya? Entonces, los que no fueron ayer, mejor igual si van hoy para hacerles las consultas y todo eso. Hay locura detrás de eso. Sí, porque estaban pidiendo a mis compañeros que lo cancelen, ¿no? Por el parcial de la doctora Araújo, más de la doctora Cheli. Y una compañera dijo, chicos, hagan todo lo posible por ir hoy. ¿Por qué nos diría eso? Si la mayoría no van a hacer. Lo que más se quejaban son los que no iban a clase. Ah, lo que más se quejan son los que no. Ya, seguimos con esto. Entonces, como les había dicho, mi ABR me está hablando, en realidad me está diciendo en inglés right, ya. Entonces solo voy a tomar en cuenta unipolar, una extremidad. Entonces, mi extremidad derecha, en este caso ABR, me está diciendo que se va a encontrar en el polo positivo. En ABL me está diciendo que mi polo positivo voy a tomar en cuenta como la extremidad izquierda, ¿ya? Y ABF voy a tomar en cuenta como foot, ¿ya? Pero, ¿cuál foot? La pierna izquierda, ¿ya? La pierna derecha no la voy a utilizar en ningún momento, solo la pierna izquierda como polo positivo. ¿Por qué? Por esta dirección que siempre les digo, que se dirige el vector hacia abajo y hacia la izquierda, ¿ya? Entonces mi pierna derecha no me va a servir. Dentro de las derivaciones bipolares, les había dibujado el triángulo. ¿No? Tenemos D1, D2 y D3. Este triangulito. ¿No? Que me va a tomar en cuenta dos extremidades, pero solamente un polo positivo. ¿No? Entonces, D1, mi polo negativo se encuentra en el brazo derecho y mi polo positivo en el brazo izquierdo. ¿No? ¿Por qué izquierdo? Por esta dirección. ¿No? Entonces va a tener un ángulo perpendicular, no, un ángulo recto. Después tenemos D2 y D3, que me va a formar la otra parte del triángulo, ¿verdad? Mi D2 se va a dirigir hacia la pierna izquierda. Entonces mi polo negativo está en el brazo derecho y mi polo positivo en mi pierna izquierda, y tiene esta dirección. Es casi la misma dirección del vector, ¿ya? Entonces va a tener un grado en realidad, 60 grados, ¿ya? Y mi D3 es al revés. Entonces el polo negativo se encuentra en mi brazo izquierdo y el polo positivo en mi pierna izquierda. Y también va a tener un grado específico porque, si se dan cuenta, está formando un triángulo. Y lo importante de este triángulo es que el creador de esto, de estas derivaciones, dijo, yo quiero crear una fórmula, ¿ya? Entonces se dio cuenta de que a partir
de solo conocer dos de mis derivaciones, voy a poder conocer la tercera, ¿ya? Pero no significa que D1 más D2 es D3, no. Porque ¿cuál era mi derivación que más se asemejaba a este vector? D2, porque está haciendo esto, ¿ya? Entonces en realidad es D1 más D3 va a ser igual a mi derivación con mayor valor, que es D2, que es la que más se asemeja a la actividad eléctrica de mi corazón, ¿ya? Ahí está, es D1 más D3 igual a D2. Entonces si yo conozco solo dos valores, voy a poder calcular el tercero. Ahora sí, lo que preguntaba la compañera. Las derivaciones precordiales, cuando hagamos la práctica de electrocardiograma, se colocan en posiciones específicas dentro del precordio. Ya espero podamos hacer esa práctica porque es muy importante. Entonces, voy a tener 6 electrodos, que son esos circulitos, ¿ya? Y en mi paciente, que obviamente tiene que estar con el tórax descubierto, yo tengo que identificar primero el ángulo de Lewis, ¿ya? Que es como una protuberancia, como un puentecito aquí en el esternón, que va a significar que exactamente al lado del ángulo de Lewis yo tengo el segundo espacio intercostal y voy bajando, entonces identifico segundo, voy bajando tercero y cuarto. En el cuarto espacio intercostal voy a colocar mi primer electrodo, B1, ¿ya? En la línea paraesternal derecha. Las líneas paraesternal son prácticamente lo que delimita mi esternón, esa es la línea paraesternal, ¿ya? Primero coloco B1 a la derecha, luego en el mismo exactamente el cuarto espacio intercostal al otro lado de la izquierda mi B2, y luego antes de colocar B3 voy a colocar primero B4. Entonces B1, B2 y me paso a B4, porque también tiene posición anatómica. Me bajo al quinto espacio intercostal, línea medio clavicular de mi paciente, ¿ya? Y luego recién voy a colocar mi B3. ¿Por qué? Porque el B3 no tiene un espacio anatómico específico, ¿ya? Simplemente se coloca entre B2 y B4, ¿ya? Pero no es específico, entonces no hay ninguna estructura anatómica que me va a guiar. Por eso primero coloco B4 y luego recién entre B2 y B4 coloco B3, ¿ya? Sigo en el quinto espacio intercostal, coloco B5, línea axilar anterior, línea axilar anterior, y B6, línea axilar media, igual en el quinto espacio intercostal izquierdo. Y mi electrocardiograma se va a registrar de manera gráfica, ¿no ven? En un papel milimetrado. ¿Por qué es un papel milimetrado? Porque tenemos que medir todas estas ondas, ya en tiempo y en milivoltios. Entonces lo que te dice es que ven ahí que hay cuadrados grandes y cuadrados chiquitos, ¿no? Ya, cada cuadrado grande tiene 5 cuadrados chiquitos, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 de ancho y 5 de alto también, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar qué me están midiendo estos cuadraditos? ¿Ya? De manera horizontal, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? De manera horizontal me está midiendo el tiempo, ¿ya? Y cada cuadradito chiquito mide 0,04 segundos, ¿ya? Entonces, si yo tengo 5 cuadraditos que me van a conformar el cuadrado grande, 0,04 más 0,04, así 5 veces, me va a decir que un cuadrado grande me está midiendo 0,2 segundos, ¿ya? Eso es en tiempo. Ahí está, ese es el tiempo. Y cada cuadradito chiquito mide 1 milímetro, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros sepamos identificar cuánto está diciendo que vale ese cuadrado en tiempo, que es horizontal, y en milivoltios, que es vertical, digamos, hacia arriba. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y digamos que hago una línea. Y hacia arriba, ¿cuánto vale? Vale 0,1 milivoltios, ¿ya? Entonces, si yo dibujaría aquí una ondita chiquita así, si les digo cuánto tiempo vale esa onda, 0,04 segundos. Ajá. ¿Y digamos, es hasta aquí? ¿Cuál sería el voltaje de esa onda? 0,1 milivoltios, exactamente.
Y si mi onda ocupa un cuadrado grande, o sea 5 cuadraditos chiquitos, va a ser 0,5 milivoltios. No es difícil de entender. Ahora, lo difícil es después de... tenemos en nuestra representación gráfica, igual les había mencionado, lo que es las ondas. Ya tenemos estas tres ondas importantes. Onda P, complejo QRS, y onda T. Mi onda P es donde va a iniciar toda mi interpretación. ¿Ya? ¿Y dónde inicia mi interpretación? Cuando hay un cambio en la electricidad de mi corazón, y cuando hay un cambio cuando inicia el nódulo sinusal, la despolarización de todo el corazón, ¿no ven? Onda P entonces significa despolarización, inicio de la despolarización. ¿En dónde? En mi aurícula. Esa es mi onda P, el inicio de todo. El complejo QRS va a ser cuando se despolariza mi ventrículo, que es después. Por eso hay un tiempo que pasa, ¿no ven? Horizontales tiempos, o sea, hay un tiempo que pasa, recién se va a despolarizar mi ventrículo, ese es complejo QRS. Y finalmente mi onda T es cuando ya se repolariza de nuevo, pero repolarización solo de mi aurícula, es esa onda T. Repolarización solo de mi ventrículo. Entonces, aquí estoy hablando de complejo QRS, despolarización, y onda T, repolarización de mi ventrículo. ¿Ya? Porque hay una onda T auricular, es decir, la aurícula también se repolariza, ¿ya? Pero eso no se va a graficar. ¿Por qué? Porque el momento en que mi aurícula se repolariza es aproximadamente en el tiempo en el que está ocurriendo mi complejo QRS. Entonces, el complejo QRS lo tapa. Entonces, yo nunca voy a ver mi onda que va a decir que se está repolarizando mi aurícula. Ya solamente del ventrículo, que en realidad es lo que más nos interesa. Después vamos a tener intervalos, ¿ya? Tenemos entonces intervalos y segmentos. Intervalos significa el conjunto de ondas y líneas isoeléctricas. Líneas isoeléctricas son las que no tienen nada, las que están rectas, que no hay actividad eléctrica, ¿ya? Y mis segmentos son estas líneas isoeléctricas. Ya si se dan cuenta, este verde y este morado dice segmentos, entonces no hay actividad eléctrica. Y ya los intervalos vamos a estar hablando de conjuntos, tanto de ondas como de segmentos. Los intervalos importantes son el intervalo PR, que me va a medir desde el inicio de mi onda P, es decir, desde el inicio de mi despolarización de la aurícula hasta el inicio de mi complejo QRS. También se llama intervalo PQ o PR, ¿ya? Porque a veces la onda Q, que es muy chiquita, hay algunos electrocardiogramas en las que no se ve, ¿ya? Entonces, mi onda más importante del complejo QRS es mi onda E, ¿ya? Por eso voy a llamarlo intervalo PR. Y aquí es el tiempo que les dije que es importante. Yo les dije que desde el inicio de la despolarización del nódulo sinusal hasta que llega al ventrículo pasaba un tiempo específico. No todo, sino hasta aquí, hasta que empieza a despolarizar el ventrículo. Y ese tiempo es 0,16 segundos. Entonces, es el tiempo que en realidad mide mi intervalo PR, desde el inicio de la despolarización, desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la despolarización del ventrículo, complejo QRS. Y ese es el tiempo que tiene que valer mi intervalo PR, 0,16 segundos. Inicio de despolarización, inicio de despolarización. Onda P despolarización, complejo QRS despolarización. ¿Ya? Y luego tenemos el intervalo QT, que va a ser desde el inicio de mi complejo QRS hasta el final de mi onda T. ¿Ya? Y esto solamente me va a medir prácticamente el proceso de sístole, si se dan cuenta, porque aquí ¿qué me está diciendo el intervalo? En este intervalo hay despolarización del ventrículo y repolarización del ventrículo. Entonces me está midiendo todo mi proceso de sístole, ¿ya? Después el segmento PR y el segmento ST, que va a ser la distancia, ¿no? La distancia entre, es decir, el final de la onda P al inicio del complejo QRS, y el segmento ST, el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, que son isoeléctricos, que no tienen actividad eléctrica. Ahora sí, entonces, ¿cómo voy a leer un electrocardiograma? Los primeros 3 puntos en realidad son los más importantes, ya los demás no voy a ser tan exigente en pedírselos. Ya, entonces voy a medir primero cuando yo tenga, digamos, esa imagen, cuando saquemos el electrocardiograma, como que
va a salir el papelito, ¿ya? Va a salir el papelito con esas gráficas. Y yo lo primero que tengo que hacer es interpretar mi frecuencia cardíaca. Ya, ahorita les voy a enseñar cómo interpretar. Y algo interesante de este papel es que no usa tinta, ¿ya? El electrocardiógrafo no usa tinta. ¿Por qué? Porque este papel tiene una propiedad que se llama termosensibilidad. Es sensible al calor. Entonces, hay como una agujita que se va a calentar dentro de mi electrocardiógrafo y que va a tener contacto con el papel y va a empezar a dibujar. Pero solo porque se calienta y tiene contacto con el papel que es termosensible, es como va a dibujar las ondas, pero en realidad no tiene tinta, ¿ya? Así que si en el internado les dicen traigan la tinta, no hay tinta, ¿ya? Entonces, lo primero que calculo es la frecuencia. ¿Qué frecuencia? Latidos por minuto, ¿ya? Voy a usar 3 métodos, ¿ya? Les voy a decir, bueno, no sé, depende de ustedes cuál quieran usar, ¿ya? Primero tenemos la regla de los 300 y luego tenemos 2 fórmulas. La regla de los 300 es esta, ¿ya? ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que fijarme en mis complejos QRS, ¿ya? Ven ahí la onda P, ¿no? Después, la picuda es el QRS. Aquí solo estamos viendo la onda R, ¿no? Que les digo que es la más importante. Y finalmente tenemos la onda T. Ya, entonces identifico todos mis QRS, 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 QRS. Eso se llama intervalo RR, desde la onda R hasta la onda R. Entonces me está diciendo cuándo se está despolarizando mi ventrículo y si hay ritmicidad. ¿Ya? Entonces, para calcular mi frecuencia, primero tengo que identificar una onda R que esté exactamente en una línea gruesa. Si se fijan, esta está en la línea gruesa de un cuadrado grande. Y voy a ir contando cuántos cuadraditos, hasta que llegue a mi otra onda R que esté igual exactamente en una línea gruesa. ¿Ya? Y si se fijan ahí arriba, voy a tener valores específicos, ¿ya? Es como una regla, entonces en realidad te lo tienes que memorizar. Si tiene de distancia una onda R a otra onda R un cuadrado, voy a decir 300. ¿300 qué? 300 latidos por minuto. Si hay 2, 150. 3, 100, 4, 75 y así. Ya, no es necesario, yo diría que se aprendan, digamos, hasta 300, 150, 100, hasta 60, digamos. Bueno, 75 porque estamos hablando de que no hay que ver algo patológico, estamos en fisiología, entonces estamos viendo algo normal. Y 75 es el latido cardíaco normal, la frecuencia cardíaca normal, ¿ya? Ese es el primer método. Mi segundo método es que voy a utilizar una fórmula, ¿ya? Entonces mi segundo método es que mi fórmula me dice 300 dividido entre el número de cuadrados grandes, ¿ya? Entonces, yo voy a contar igual los cuadrados grandes. Digamos aquí, ¿cuántos cuadrados grandes hay en las flechitas? 5, 6. 6 cuadrados grandes. Entonces yo voy a dividir en mi fórmula 300 entre 6, 50. que es igual exactamente a 50. Entonces voy a decir que mi frecuencia cardíaca es 50 latidos por minuto. Ya, pero si se dan cuenta aquí también estoy contando cuántos cuadrados grandes. Entonces tengo que identificar que mis ondas R estén en una línea que me identifique un cuadrado grande. Entonces esa es para mí la desventaja de estas dos fórmulas, pero son las más fáciles. Y finalmente tenemos la última fórmula, que te dice que solo vas a contar el número de cuadraditos pequeños. Y va a ser la fórmula es 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Entonces ahora yo puedo utilizar, no necesariamente mi onda R tiene que estar en una línea gruesa, sino puede estar en una línea chiquita de los cuadraditos pequeños. Por ejemplo, ahí están ondas tan grueso. Digamos aquí, en este electrocardiograma, solamente estas ondas R están en líneas gruesas. Si se dan cuenta, aquí no están en líneas gruesas. O sea, yo como podría contar cuántos cuadrados grandes hay, es un poco más difícil. Entonces tengo que empezar a contar cuántos cuadrados chiquitos hay desde esta onda hasta esta onda. Y si, bueno, en realidad, si ponemos este mismo ejemplo, si son 6 cuadrados grandes,
6 por 5, 30. 30, ¿no ven? Entonces aquí yo tendría que poner 30 cuadrados chiquitos y me saldría exactamente lo mismo. 50 latidos por minuto. Ya esas son las tres formas en las que yo voy a identificar mi frecuencia cardíaca. Lo segundo que yo tengo que leer en mi electrocardiograma es el ritmo. ¿Ya? ¿Y qué tengo que ver en mi ritmo? Tengo que ver si es regular o irregular. ¿Qué significa regular? Significa que el intervalo de tiempo entre una onda R a otra onda R va a ser siempre igual. En todos mis complejos QRS va a ser la misma cantidad de tiempo, siempre igual. Esto es regular. E irregular significa que va a ser diferente mi intervalo. Por ahí en este intervalo R es más chiquito, luego es más grande, luego es más chiquito, va a ser irregular. ¿Hay cuánto? Bueno, ahí dice 100 latidos por minuto. Puedo utilizar igual. Este es otro ejemplo que puedo utilizar, o mi regla de los 300, 150, 100. Puedo dividir 300 entre 3, que es 100. Puedo dividir 1500 entre 15, que es 100. Ya. Ahora en el ritmo, que era lo que les estaba diciendo, eso. Entonces yo veo, por ejemplo aquí, ¿qué dicen ustedes? ¿Regular o irregular? Así a la vista nomás sin contar. Regular. Regular, ¿no? Parece regular. Parece regular. Ajá. Entonces habría que contar para ver si realmente es regular. Y luego de ver si mi ritmo es regular o irregular, simplemente les voy a pedir que me digan si es un ritmo sinusal o no, ¿ya? Y como estamos viendo que es algo fisiológico, entonces sí o sí tiene que ser un signo sinusal, que es a lo normal, ¿ya? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que es un ritmo sinusal? Tiene que haber ondas P. Las ondas P tienen que estar presentes, tienen que ser positivas, porque en un complejo, en el registro gráfico, como les mencioné, la onda P es hacia arriba, ¿no? ¿Lo ven? Ahí está la onda P, ¿la ven? La onda P es hacia arriba, ¿no ven? Tiene que estar presente, tiene que ser positiva y tiene que estar antes de mi complejo QRS. Esas tres características yo ya digo ritmo sinusal y listo. Ya solo eso les voy a pedir. Y bueno, ya si no tiene ondas P habría que ver, por ejemplo, si es otro ritmo, si es un ritmo ventricular o digamos, o un ritmo de las fibras de Purkinje, ya, pero eso no les voy a pedir. Y ahora sí, la parte más difícil. El eje, ¿cómo calculo mi eje? Mira, porque yo les dije que vamos a calcular primero frecuencia, luego vamos a ver cuál es el ritmo. Ya calculamos frecuencia, digamos que era 50 latidos por minuto, ¿no? Ya calculamos el ritmo, vimos que era regular y que habían ondas P, estaban presentes, todo. Entonces, ritmo regular, sinusal. Listo. Ahora tenemos que calcular el eje. ¿Qué es mi eje? Es la dirección de mi despolarización, ya que era lo que les expliqué en ese sistema de conducción, que se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Ya. Entonces, a ver. Está bien. Ya. ¿Para qué sirven mis derivaciones? Mis derivaciones son como métodos en los que yo voy a observar desde diferentes ángulos hacia dónde está yendo la conducción de mi corazón, ¿no ven? Entonces, yo les dije, cuando les estaba explicando igual ese triángulo, les dije que formaba un ángulo específico. ¿Ya? Entonces, cada derivación va a tener un ángulo, ¿ya? Un ángulo específico. Y eso yo lo voy a utilizar usando un circulito, ¿ya? Como ven ahí. Entonces, en ese circulito, lo primero que se hace es identificar en qué ángulo se encuentra cada derivación. Pero eso ya está preestablecido. Ya no es que ustedes lo tengan que calcular, sino que ya está preestablecido. Si quieren, se lo pueden memorizar en realidad. Supongo que se lo tendrían que memorizar. Ya. Entonces, en mi triángulo, por ejemplo, que es el triángulo de Eindhoven, D1, D2 y D3, ¿no ven? Esto, este y este me forman ángulo. Entonces, si yo lo dibujo en una gráfica así como está en mi imagen, digamos así, donde aquí empieza 0 grados, mi D1, entonces si se dirige ahí. Mi D1, si se dirige hacia allá, ¿cuántos grados va a ser? 0. Entonces mi D1 tiene 0 grados, exactamente. Inteligente. Ya. Después, mi D2
se dirige hacia allá y yo la voy a dibujar así, digamos, D2. Y este igual tiene un grado, estos son 60 grados de mi D2. ¿Ya? Y mi D3 se dirige hacia allá, entonces yo lo voy a tener que dibujar en realidad hacia este lado. ¿Ya? Mi D3, perdón. Y D3 va a ser 120 grados. Ya tengo ahí las derivaciones bipolares. Entonces ya identifiqué mi D1, mi D2, mi D3, mis derivaciones bipolares. Y luego voy a identificar mis derivaciones unipolares, que es, bueno, es un poco más fácil en realidad de identificar, ¿no? Porque unipolares, voy a poner mi polo positivo en mi brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿no ven? En mi pierna izquierda va a formar un ángulo exactamente perpendicular recto, ¿ya? Y va a ser ABF. Entonces va a ser, si aquí estamos tomando en cuenta que aquí es 0 grados, mi ABF, que se dirige exactamente hacia abajo, va a ser de 90 grados. Listo, ya tenemos uno. Ahora el siguiente. Tenemos ABR hacia la derecha y ABL hacia la izquierda, ¿no ven? Mi ABR entonces se va a dirigir hacia arriba, igual como pueden ver en la imagen. Si no me equivoco es menos 30 grados de forma. Porque ya estamos hablando de que todo esto es positivo, ¿no? Aquí, digamos 1, 2, 3, 4, bla, 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 60 grados, 90 grados, 120, aquí llego a 180 grados. Aquí puede empezar a ser negativo. Menos 1 grado, menos 2 grados, aquí, menos 30 grados. En mi ABR. Y finalmente, pero los más importantes son estos de aquí, ¿ya? Y mi ABL se va a formar hacia este lado porque está dirigiéndose hacia mi brazo izquierdo. ¿Ya? No me acuerdo, creo que era 150. Perdón, al revés, menos 150 y menos 30. Ya, sus subtipos, sus serotipos, Sí, va disminuyendo. La chicha que está en los dos. Ahora, ¿dónde va a quedar? Ya, me dice eso, güey. ¿Quién explica que Pero, ¿Quién explica esta gente? vos no te vas a valer tu propia lengua. sí se puede. ¿Qué te perdiste? Otra noche, amiga. Sí, ¿No entendieron nada? no. Esta era ya, no se ve. Sí. La derivación. Es que yo me Ya de nuevo. No, lo voy a repetir el video, no. Ya, entonces lo que les acabo de explicar está puesto ahí. Cada derivación me va a formar un grado específico, un eje específico. Ya las más importantes son D1, ABF y D2, diría yo. Porque estamos, ¿no?, fijándonos hacia dónde se encuentra mi eje, que es hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora sí, con esta explicación vamos a ver cómo entonces yo calculo el eje de mi electrocardiograma. ¿Ya? Solo me tengo que fijar dos cosas. ¿Ya? Me tengo que fijar en mi complejo QRS, ya va a ser mi elemento clave. Me fijo en todo mi electrocardiograma que mi QRS sea positivo, ¿ya? Pero positivo ¿en qué derivaciones? En D1 y en ABF, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi D1 me está marcando hacia acá y mi ABF me está marcando hacia abajo. Entonces estos dos me están marcando un cuadrante y este cuadrante es cuadrante inferior izquierdo, que es exactamente donde yo estoy buscando que esté mi eje. ¿Ya? Entonces solo me tengo que fijar en eso. Si me dan un electrocardiograma, digamos así, ya, me tengo que fijar solamente en D1, que es ese que está arriba, y ABF, que es este que está aquí. ¿Y qué me tengo que fijar solo en esos? Que mi QRS sea positivo, o sea que esté hacia arriba. ¿D1 está hacia arriba? Sí. Y ABF también. Entonces estoy diciendo que mi D1 es normal y mi ABF es normal. Entonces mi eje se encuentra en este cuadrante, entonces estoy diciendo que mi eje es normal.
¿Entendieron? ¿Dónde está la verde? Ya está, ya va. Ese está bien. ABF, donde está la rayita empieza ABF. De 1 es el primero. Ay, ay, ay. De 1 es ese primero. De uno es el que está Y ve si está positivo. No, mira. Yo te hice ahí. O sea, el primero, no llevo buscando en medio de los De 1, positivo hacia acá, negativo hacia acá. Pero eso no lo hace la máquina. Positivo hacia acá, negativo hacia acá. Sin ABF está negativo. Hacia donde va ABF, hacia arriba negativo. Ya. Ya sabes que está hacia Entonces, arriba. este círculo, en realidad, este círculo me está haciendo, o sea, Igual lo mismo. full trampa. Bueno, en realidad me está explicando de manera súper fácil cuál es el eje cardíaco normal, porque ahí te lo dice. Hacia aquí, este cuadrante verde es mi eje cardíaco normal. Entonces es por eso que yo les digo, ¿y dónde se encuentra este eje cardíaco normal delimitado? D1 que te lo dice ahí mismo y ABF que te lo dice ahí mismo. Entonces, eso es, simplemente, ya. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si... Tengo mi círculo, ¿no? Aquí está mi D1, que normalmente es 0. Entonces, si yo estoy diciendo que mi QRS es positivo, que mi D1, ¿cuál sería el grado? 0. Y si estoy diciendo que mi ABF, el QRS es positivo, ¿cuál sería? El grado. 90. Exactamente. Ya, entonces una forma de calcular exactamente cuál sería mi eje sería contar los milivoltios de mi QRS en D1 y en ABF. ¿Qué significa contar? Entonces yo tengo, por ejemplo, digamos, un QRS, ¿ya? En mi QRS, en D1, aquí digamos dice derivación 1, identifico mi QRS. Y aquí hay cierta cantidad de cuadraditos, ¿no? Entonces yo cuento cuántos cuadraditos, digamos, desde aquí. Toda mi onda E. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Listo, hacia arriba eran milivoltios, ¿no ves? Entonces yo digo, mi D1 tiene 5 milivoltios de potencia. Y hago una gráfica. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahora hago lo mismo con mi ABF. Digamos que mi ABF es más chiquito, no sé. 1, 2, 3, 4. Bueno, ya, 4. Entonces, mi ABF igual es positivo. Sé que está en 90 grados. Y tiene una potencia de 0,4 milivoltios en realidad sería más. Pero yo lo voy a graficar como 4 cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Listo, ya tengo eso. Y voy a necesitar en realidad un transportador. Esto es un método así un poco más complejo, ¿no? Hago una línea perpendicular, y mi eje va a ser este. ¿Me entendieron? Sí. No, hace broma. Salí virtual. Salí virtual. Yo sí. Ya, eso tienen que calcular, entonces, pero necesitarían un transportador. ¿Saben qué es un transportador? ¿No? Ese circulito donde yo voy a ver en qué grado está. Sí, ya. Pero no mentir, chicos, ya. Otra vez. A ver. Es que el otro método es un poco más complicado, no sé si explicas. ¿Cuál es el promedio? Tenemos que acabar esta clase, A ver, ahora voy a intentar explicarlo. Si no entiende, hará llevar la tercera año. Ya. Entonces, este método, si se dan cuenta, les digo que es como que un poquito más laborioso en realidad porque necesito un transportador, ¿ya? Y generalmente no voy a tener un transportador en todas partes. Entonces, otro método que se utiliza es, primero tengo que hacer lo mismo. Identifico, siempre es hacer lo mismo. Identifico si en mi D1 y en mi ABF es positivo. Son positivos, entonces yo me voy a ubicar en este cuadrante. Listo, es el eje normal. Hay
y antes de explicarles el método del video, ya, entonces eje normal, identifico, ¿no? Pero ¿qué pasaría si mi QRS es negativo? Entonces preguntaron esto. Hacia el otro lado. Es desviado. Ajá, exactamente. Si por ejemplo mi B1, mi QRS es, digamos, el Q sería hacia arriba, la R sería hacia abajo y así. Y así sería mi QRS, que eso no es normal, pero esto sería mi onda R. Pero no es normal, eso es negativo. Entonces, en mi D1 es positivo, es normal. Si fuera negativo, Sería al otro lado. sería al otro lado. Desviación a la derecha. Exacto. Y si fuera negativo, entonces yo estoy diciendo que mi cuadrante ya no va a estar en mi izquierda, va a estar en mi derecha. Y si mi ABF también fuera negativo hacia abajo, no sería normal, no sería 90 grados, sería totalmente lo contrario. Entonces sería hacia el otro lado. Entonces, ahorita, ¿dónde me estaría ubicando? Si estoy diciendo que mi D1 es negativo, entonces dije que era hacia la derecha, y mi ABF es negativo, y dije que era hacia arriba. Me estaría ubicando en este cuadrante. Y este cuadrante es totalmente lo contrario a lo normal, ¿no ven? Y este se llama, si es que estuvieran en algún caso aquí, van a decir, ¿cómo es? Ay, me olvidé la palabrita. Desviación extrema. Extrema, eso. Desviación extrema de mi eje. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, ya. En vez de explicar el otro método, les voy a explicar esto. Entonces, si yo les digo mi D1 y mi ABF son negativos, me voy ubicando. Ahora, ¿qué pasaría si solo uno es negativo? Igual. Digamos, mi D1 es negativo, mi cuerpo. Entonces ya estoy diciendo que es hacia la derecha. ¿Lo ven? Derecha mi paciente. Esta es mi derecha. Porque yo estoy viendo el corazón desde el frente. Pero mi ABF es positivo, entonces mi ABF sí es normal, sí está viendo hacia los 90 grados. ¿Dónde me estaría situando? En este cuadrante. ¿Ya? ¿Y qué te dice ese cuadrante? Desviación hacia la derecha. Entonces es como si mi corazón, ¿no ven que mi corazón está dibujado así? O sea, mi corazón, digamos, estaría, lo que sea, así, con la punta hacia allá. Es como si mi corazón estuviera así, hacia el otro lado. Y mi eje dibujaría esto. Entonces yo gracias a esta gráfica y gracias a la interpretación que les acabo de explicar, puedo ver que mi paciente, su corazón no está normal. Su punta que debería estar hacia la izquierda está totalmente al lado contrario, está a la derecha. Y en el caso de desviación extrema, voy a decir que mi corazón está volcado prácticamente, ¿no? O en realidad hay otras patologías que igual en un futuro ya van a ver qué me puede causar el autismo. El defecto congénito del sitio inverso. Haz eso. ¿Qué se ríen, boludo? Culpa. Después no estudias. Y luego, ¿qué pasaría si mi D1 es positivo, es normal, Vos debes tener a ver. y mi ABF es negativa? Entonces, ¿dónde me situaría? Desviación a la izquierda. Exacto, y aquí sería desviación a la izquierda y sería como si mi corazón estuviera hacia allá. Y mi vector haría eso. La extrema es la derecha, porque está totalmente al contrario. Sí. ¿Qué pasa? Y en la práctica nos va a evaluar hacer el electro o solo interpretarlo. O nos va a pedir escrito, digamos. Dibújalo. Buena pregunta. A Porque ver, como la doctora dijo que va a valer, digamos, ya va a valer prácticamente más. ahora sí recién les interesa, ¿eh? Sí. Ve que sabía. Vamos a saber qué nos espera. Bueno, Era el cambio de entonces, ¿qué es la docente. sorpresa? Era el cambio de docente que nos hacía falta. Pero hay que hacerle quedar bien delante de la doctora. Es lo más No importante. sé si boludo. ustedes tienen que hacer. Pero denos los tips y... Ese día pasé la Ya, respondiendo a la pregunta de su compañero, en realidad, o sea, a ver, les voy a ser sincera, creo que sería muy difícil hacer que hagan un electrocardiograma porque es, o sea, es más tiempo, ya, y en los exámenes a veces eso es lo que falta, o sea, falta tiempo para evaluarlos y probablemente sea oral. Entonces eso es mucho más tiempo todavía porque entre que me explique una, explique otra, todos van a estar esperando 2 horas o más. Entonces probablemente no les sabemos hacer, no sabemos todavía, capaz la doctora diga sí o sí quiero que haga la práctica, porque hay doctores que les gusta que expliquen la teoría, ¿no? Si sacan un bolito, por ejemplo, toca electro, entonces tú tendrías que explicar, ya bueno, hay una onda P, una onda QRS, una onda T que mide vale tantos, frecuencia normal, tal.
Pero hay otros doctores que te sale, digamos, electrocardiograma, ya, entonces hacerme un electrocardiograma y tienes que poner los electrodos en el paciente. Entonces todavía no sabemos, pero les digo que, bueno, no sé, no creo que sea tan probable, pero no descarto nada, ¿ya? Ahora, después, entonces, de realizar cómo leer, ¿no? Hice la frecuencia, hice el ritmo, hice el eje. Ahora voy a ver ondas, intervalos y segmentos. Te les dije que no voy a ser tan exigente con eso, pero tengo que igual evaluar. ¿Qué tengo que evaluar entonces? Por ejemplo, tengo que ver si está presente mi onda P, que es normal, si está presente mi complejo coherente, si está mi onda... En intervalo, los intervalos que les expliqué igual. Por ejemplo, les dije que el intervalo PR, desde el inicio de la despolarización de la aurícula hasta el inicio de la despolarización del ventrículo, eran 0,16 segundos, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasaría si mi intervalo PR, cuando yo esté haciendo esta interpretación, sea de 0,50 segundos? Estoy diciendo que no es normal, ¿no ven? Que en realidad habría un problema de conducción aquí y es algo patológico. Y veo mis segmentos. Entonces, bueno, mis ondas, intervalos y segmentos tienen medidas específicas. Como les dije, no voy a ser tan estricta en eso, pero aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo, ¿ya? Y tendrían que aprenderse todos esos valores, que en realidad en tercer año sí se los van a aprender, ¿ya? Porque tienen que interpretar el electrocardiograma. Por ejemplo, ahí te está diciendo que mi amplitud de mi onda P es máximo 0,25 milivoltios. Entonces, ¿cuántos cuadraditos serían esos? Si cada cuadradito es 0,1. 4 y medio. Exacto, serían 2 cuadraditos y medio de altura. ¿Ya? Esa es amplitud milivoltios, significa que estoy yendo hacia arriba. Después, igual que está haciendo mi amplitud de mi onda R, que sería 1,6 milivoltios, ¿cuántos cuadraditos serían esos? Son 10. Exacto, sería serían 2 grandes en realidad. Porque un grande es 0,5 milivoltios, ¿no? Exactamente, 2 grandes y medio. Y mi onda T es súper chiquita, puede ser de 0,1 a 0,5 milivoltios, que son 1 o 5 cuadraditos chiquitos. Después, en mi duración, ahí yo les puse en segundos, que es lo que más se utiliza. El intervalo PR, que les dije que era el más importante, que es, si les estoy tomando oral, probablemente es el único que les pregunte cuánto vale, porque ya se lo expliqué 1000 veces, desde el nodo de la sinusal hasta la experiencia del ventrículo, 0,16 segundos. Pueden decirme igual un periodo entre 0,12 a 0,2 segundos, que es lo normal, que valga mi intervalo PE, ¿ya? Después ahí igual me dice cuánto vale el QT, cuánto vale el ST, igual la onda P tiene un valor en duración. En duración significa horizontal. ¿No ve? A ver, hagamos un ejemplo. Ahí dice intervalo QRS en duración 0,08 segundos a 0,2. ¿Cuántos cuadraditos chiquitos horizontal es 0,08? 2. Exactamente. ¿Y cuánto sería 0,2? 3. Bien, chicos. Ahora entonces, ¿qué quiero que me Gracias.